¿Vieron esto que te mostraba recién Fernando Carolí del corte, lo que te vemos lamentablemente todos los días? En las veredas, sobre la línea municipal, tenés mucho comercio, mucho negocio, algunos muy conocidos que lamentablemente cuando pasa esto, aparte de arruinarte el día, si venís en un auto, si venís en un taxi, en un colectivo, porque no llegas a tu trabajo, porque no podés cumplir con tus compromisos, o si quieres ir a descansar, si trabajaste toda la noche. Aparte de eso, en general esos comercios terminan cerrando durante todas esas horas. Y eso hace que en algún momento, como vos sos un pyme, un comercio pequeño, y le pones horas y horas y días y meses de tu vida para sacarlo adelante, y ves que del otro lado, lamentablemente, la dirigencia hace todo lo posible para que vos te fundas, es que cuando haces un estudio, como hizo Jonathan, hemos hablado muchas veces con él, está muy focalizado y especializado en pymes. Cuando haces un estudio, te da lo que es lógico. Cuando le preguntás al pyme, che, ¿qué haces? ¿Venderías la empresa? Y si viene una persona y te ofrece comprarla, ¿qué haces? ¿La vendés? ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Hola, Antonio. ¿Cuánto te dio? ¿Qué porcentaje te dio de los empresarios, de los pymes? Que esto es importante. Hay gente que de repente hace 30 años que la viene bancando. No es que lo hizo una pyme, un comercio, una pequeña empresa para venderla. Lo hizo como medio y forma de vida. ¿Cuánta gente que vos le preguntás, che, te compro la empresa, ¿qué haces? ¿Vendés? Sí, la pregunta fue si tuvieras una oferta razonable por tu empresa, bueno. ¿la venderías? El 60% dijo que sí. Sí. Y el 10% dijo, intentaría, ahí tenés, Sí. ¿no? Sí, o sea, el 80% entre sí sí y que lo pensaría. Lo pensaría, entre una oferta interesante, que también se vuelve utópico en un punto porque hoy nadie no compra empresas. Claro, entonces esa es la realidad y por eso no cierran más. Recordemos, Antonio, que hoy en números absolutos, Argentina tiene menos empresas que en 2007. Claro. O sea, 14 años Esa es la tenemos radiografía. menos empresas. Esa es la radiografía. Y los que no cierran es porque no es fácil cerrar una empresa, porque no quieren. La verdad que, bueno, gracias a Dios no quieren. Bueno, pero hay mucha gente que no cierra, que pierde o que ni gana, pero es su forma de vida. Y de repente es una empresa familiar que tal vez viene de los abuelos o de los padres. Es que eso es lo que la energía que todavía sigue manteniendo las empresas. Si no fuera por eso, y no después sé cuántas porque, empresas sobre todo los pequeños, los empleados son parte de su vida, porque hace 30 años o 40 años que trabajan. Por eso cuando a veces se los habla despectivamente de los empresarios y se generaliza, ¿no? Cuando hablan los empresarios el empresario pyme, primero, despedir a una persona le cuesta muchísimo. Segundo, contratar y prepararla le cuesta muchísimo también. Entonces, si alguien no quiere despedir a un empleado, es un empresario pyme. Exactamente. Sí, siempre también recordemos que en Argentina, del 100% de las empresas, solo el 2% son grandes empresas. Claro. Del 98% restante, el 85% tiene menos de 10 empleados. O sea que la realidad de cuando uno habla de empresas en Argentina, está hablando de lo que vos decías, pequeños comercios, pequeños emprendimientos. Cuando se habla del costo de las indemnizaciones, la verdad es que a la empresa grande no lo afecta eso. No. Pero para la Argentina, el 80% de los empleos los producen los pymes. Y dentro de los pymes, los más chicos. ¿Sabes? Los más chicos. Sí, que son los que emplean mucho más. Que emplean mucho más y que de repente, primero, despedir a una persona significa tal vez cerrar la empresa por el monto, pero además son años de prepararlo. No es fácil para una pyme pequeña cambiar un empleado o contratar a otro. Nada. Sobre todo si hay oficios, ¿no? Si y mucho menos cerrarla. Y sin embargo, vos fíjate, hoy tenemos menos empresas que en 2007. Menos empresas que en 2007. Ahí hay menos, casi la mitad de empresas exportadoras que había en 2007 también. O sea, los números son aterradores. Y a ver, aterradores. Podrían ser peores realmente, porque si vos analizás lo que es el ecosistema para que una empresa se desarrolle. El principal problema que te lo marcan también en el estudio, cuando nosotros le preguntamos, ¿cuál es el principal problema? ¿Por qué estás mal? Y te dice, la falta de previsibilidad. Claro. Vos fíjate que no podés proyectar absolutamente nada. Por eso, poneme el anterior. Cuando vos no tenés previsibilidad y preguntás si querés invertir, obviamente, ¿qué podés invertir si no sabés ni para qué vas a invertir? Porque no tenés previsibilidad de nada. ¿En qué vas a invertir? Bueno, el 70% terminó diciendo, invertiría de nuevo en Argentina. O sea, vendiste tu empresa. Viene un tipo y te lo pagó lo que estabas esperando. ¿Invertirías? En realidad es el 70% que no. Pero 70 que no sabe, lo pensaría el 10% y no sabe el otro 10%. Es decir, que solamente el 10% está seguro que invertiría. Es así. ¿Sí? Pero es sentido común. Pero que es lógico. Es que es sentido común. Por eso te digo, es sentido común. Pasemos al otro ahora. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las que vendería? Falta de previsibilidad. Fíjate que la falta de previsibilidad está principal antes que la economía, ¿no? Después viene la economía, los impuestos, mercado deprimido. Tenemos una pobreza cercana al 50%. ¿A quién le vendés?
no se puede vender al exterior. También es una realidad. Hace poco estaba en Rosario, fue a visitar una fábrica exportadora de muebles. No puede exportar. No? Entre otras cosas porque no puede viajar a firmar un contrato. Sí. Entre otras cosas porque le van a pagar a dólar oficial después, en la 72 y él tiene que comprar insumos en dólar. Sí. O sea, realmente hoy el ecosistema empresario está, pero al límite como nunca se vio. Como nunca se vio. Porque sobre todo, vos siempre se habla mucho de la guerra. Vos por lo menos sabés que una guerra va a terminar. Entonces, bueno, después de la guerra, vendrá la reconstrucción. Ahora, ¿cuándo va a terminar la caída económica, el deterioro de las instituciones, la falta de previsibilidad? Pero vos, aparte de... Vos tenés una guerra y sabés que cuando termina. Aparte de eso, los países que pasaron guerras y se recompusieron, tenían un plan y un programa de recomposición. Vos hoy... Esto no es una guerra, con lo cual, por supuesto, es dura la pandemia. Igual la Argentina, más allá de la pandemia, venía destrozada. Entonces, lo que yo siempre marco es, no hay nadie que nos diga, esta actividad cuando se empiece en una mesa vamos a hacer esto, esto y esto. Esta actividad vamos a hacer esto, vamos a ver para las exportaciones. Nadie. O sea, no hay nadie. Sí, muchas veces se habla, y vos lo has hablado muchas veces, de un plan económico, y en realidad lo que necesita la Argentina es un plan estratégico, ¿no? Pero no hay nadie que te esté dando un programa de nada. Nada, por eso, no hay un plan estratégico de nada. ¿Qué se va a hacer con la energía? ¿Qué se va a hacer con los servicios? ¿Qué se va a hacer con la tecnología? Todo eso, y aparte llevan tiempo, porque vos, por ejemplo, si bueno, vamos a crecer en industria del conocimiento, ¿no? Que es una de las vedettes argentinas, por más que cada vez son menos argentinas, ¿no? Quedan ahí como un logo. Pero eso requiere un desarrollo de educación, de formación, que te lleva muchísimos años. Vaca muerta, sabemos que ahí hay un tesoro escondido, pero requiere 50.000 millones de dólares. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina con encima lo que los políticos comunican y demás? Y así tenés, por eso digo, todos podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio vacío es que es un desastre lo que está pasando. El vaso medio lleno, que hay un montón de industrias, el mismo turismo y demás, que con un plan, con cierta certidumbre, podrían rápidamente reactivarse. Pero no hay plan, no hay plan en ningún aspecto. O sea, no tenés un plan para un chico de 18 años que te dice, ¿qué hago? ¿Me quedo? Y la verdad que no te puedo decir, si no hay plan. ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a desarrollar? ¿En qué vas a ahorrar? Algo que se habla, la inflación, ¿no? El típico problema argentino. Es el peor problema que existe. Vos me sacas una empresa, pierde la mitad de lo que gana si lo dejan pesos. Y las exportaciones, que debería ser uno de los puntos centrales de la Argentina, es decir, exportar más, en realidad lo que hay es cepos a las exportaciones. Cepos a las exportaciones, limitaciones. ¿Cómo le fue en su negocio desde el comienzo de la pandemia? 52%. Bueno, esto lamentablemente sí, no hay otra posibilidad de esto en el mundo, fue la pandemia un golpazo. La Argentina encima venía muy complicado, o sea que es... Jaque mate. Sí. Jaque. Vamos. Mejoré mejoró un 30%, acá seguramente tenés alimentos, industria farmacéutica, algo de construcción y punto, que fueron los únicos sectores que sí mejoraron mucho. Pero no crecieron, o sea, no es lo mismo mejoré ahí, pero no pudiste invertir, no hubo inversión, que eso es lo que te marca. Pero yo creo que no invertís porque no te conviene invertir. Por supuesto. Porque la verdad que con lo que vendieron el sector alimenticio, el sector farmacéutico, con lo que, es decir, no invirtieron, porque después venís con la otra. Si yo mejoré las ventas, sí. ¿Vas a invertir? ¿Y con qué creo? Pues ¿qué voy a invertir? Sí, aparte que mejoraste las ventas en pesos, es relativo, ¿no? Es relativo. Hoy con una inflación del 50% es muy difícil saber si ganaste, ¿no? Es como que, bueno, mejoré, sí, vendí más en pesos. Ahora hay que ver qué pasó en cantidades. Yo siempre, y cada vez que hablamos con vos, te pregunto lo mismo. ¿Qué parte no ven los políticos? O sea, no importa del gobierno, porque Macri tampoco se ocupó de las pymes. Es decir, ¿qué no ven? Que tenés que hacer sí o sí desarrollar las pymes. Pero es un problema ideológico que vemos en la política, como qué ven cuando apoyan a Venezuela, qué ven cuando apoyan a Nicaragua. Pero eso es este gobierno. Pero Macri tampoco solucionó las pymes, las hundió también. ¿Sí? Entonces... Es que Macri no tuvo un plan tampoco. ¿Cuál fue el plan de Macri? Claro, pero yo te puedo decir, mirá, está bárbaro, este gobierno apoya dictaduras, van para este lado, genial, busquemos una opción. Entonces te digo, pará porque estuvo Macri, no, eso seguro. Entonces, ahí es donde... Bueno, ¿y cuál es la salida? Es que eso es lo que te dice el empresario en todo momento. Ahora te dice, todo el mundo está hablando de las elecciones. Vos cuando hablas con el empresario te dicen, todo el mundo hablando de las elecciones. Y mira, las elecciones no me cambian nada. Porque las últimas 10 elecciones que hubo no me cambiaron nada. Entonces, vos fíjate que Argentina, un dato objetivo, desde 1980 hasta la fecha, el PBI per cápita en Argentina creció un 7,5. El de Perú un 161. El de Uruguay un 95. El de Colombia un 89. O sea, evidentemente tenemos un problema muy arraigado, evidentemente en toda la política, porque no es solamente un problema. Y ahora que estamos votando legislativa, siempre digo lo mismo. Cuando me llaman a un programa, a veces hay alguien que se postula algo. Le digo, pero escúchame una cosa, ¿qué vamos a votar? Legisladores. Bueno, ¿cuáles son las leyes que vas a cambiar la realidad de eso? ¿Qué vas a hacer por el trabajo para que sea más económico o por lo menos más flexible? ¿Qué vas a hacer por los impuestos? ¿Qué vas a hacer por la producción? Y no hacen nada. Entonces yo creo que hay un problema endémico ya en la cultura política del cortoplacismo y que no ven como una prioridad en las empresas, lamentablemente. Bueno,